Problema 13. Un electrón se lanza, tal como se muestra en la figura, con una rapidez v sub 0 igual a 6 por 10 a la 6 metros por unidad de segundo, formando un ángulo θ igual a 45 grados. La magnitud del campo eléctrico es de 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, con una dirección vertical y hacia arriba. La distancia de separación de las placas es d igual a 2 centímetros y su longitud es L igual a 10 centímetros. Inciso A. ¿Cuál será la trayectoria del electrón dentro de las placas? Inciso B. ¿Chocaría el electrón con cualquiera de las placas? Y inciso C. Si choca con una de las placas, ¿en qué sitio lo hace? En el siguiente problema tenemos a un electrón que va a ser disparado a través de unas placas paralelas. Aquí puedes ver las placas, donde se va a producir dentro de esas placas un campo eléctrico que va hacia arriba. Nos informan cuál es la rapidez inicial con que es lanzado el electrón, el ángulo de disparo respecto a la horizontal, la magnitud del campo eléctrico en dirección Y, la distancia de separación entre las placas y la longitud de las placas. En base a esto nos preguntan, inciso A, ¿cuál es la trayectoria del electrón? Luego, inciso B, ¿chocará en alguna de las placas? E inciso C, ¿en qué sitio lo hace? Básicamente. Entonces vamos a ver qué pasa con eso de la trayectoria del electrón. Pero antes te quiero mostrar que este dispositivo así armado, primero, si el campo eléctrico va hacia arriba, recuerda que cuando una carga es positiva, el campo fluye hacia afuera. Cuando una carga es negativa, el campo fluye hacia adentro de la carga. Por lo tanto, esta placa de acá tiene que estar cargada positivamente. Y esta placa de acá tiene que estar cargada negativamente. O sea que, como veremos más adelante, se va a conectar aquí una diferencia de potencial, o sea que sea negativo acá y positivo acá, para que se genere ahí adentro lo que es un campo eléctrico en toda esta región. Y va a haber un campo eléctrico. Ahora, este dispositivo se utiliza mucho para un osciloscopio, para un televisor, y básicamente es algo así. Mira, lastimosamente la parte negra está por dentro, y como está al vacío, no es tan fácil quitarle esa en la parte negra para que ustedes vean acá dónde están estas placas. Aquí está el cañón de electrones, lo que lanza. Aquí están las conexiones para dar esa diferencia de potencial. Y aquí está la pantalla fluorescente donde choca el electrón y se mira alguna imagen, algún puntito o lo que sea. Pero en la siguiente figura les muestro más o menos cómo es por dentro. Ahí pueden ustedes observar las placas paralelas según el diseño del ingeniero o de los ingenieros. Bien, volvamos entonces al problema. ¿Cuál sería la trayectoria del electrón? ¿Qué se entiende por una trayectoria? Acuérdate, una trayectoria es aquella curva idealizada en el espacio que sigue a la partícula en su movimiento. Por ejemplo, esto, mira. Entonces más o menos una trayectoria sería así. O si la lanzo así, es una línea recta que así. Y por alguna razón tal vez se puede mover así. O por alguna razón se mueve así. Entonces esa línea imaginaria que va en el espacio es la trayectoria. Eso es lo que queremos averiguar. ¿Y cómo lo averiguamos? Obviamente, lo primero que hay que hacer es considerar desde el punto de partida un sistema de referencia X, Y Z que va hacia acá. Pero básicamente vamos a trabajar en el plano. Recuerda siempre que tú estás en el 0,0 haciendo tus mediciones y eres tú o yo el que vamos a estar viendo cómo podría ser, bajo un punto de vista teórico, la trayectoria del electrón y luego práctico, para ver si es cierto. Bien, entonces, ¿qué es una trayectoria? Es una función que depende de X,
que le vamos a llamar y como función de x. Esta va a ser entonces la trayectoria. ¿Cómo depende y de x? O sea que algo va a pasar ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a trabajar con la dinámica. Voy a decir, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración de la partícula. Aquí no voy a considerar básicamente el peso del electrón, porque ya dijimos que 9.11 por 10 a la menos 31 multiplicado por 9.8, o multiplicado por 10, digamos, le da 9.11 por 10 a la menos 30, que es muy pequeño. Entonces el peso no lo vamos a considerar. Lo que vamos a considerar acá en la suma de todas las fuerzas es la fuerza eléctrica. O sea, que en este caso sería Q por E es igual a la masa por la aceleración. O sea, la carga, tú dices, es un electrón. Entonces tendrías que poner menos E por el campo eléctrico es igual a la masa por la aceleración que experimenta esa partícula. Pero resulta ser que el campo eléctrico es un vector que va dirigido en la dirección Y. Entonces tú pondrías menos E por E, la magnitud en la dirección Y, en dirección más J, que simplemente le voy a poner J, ya se sabe que es más J, es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración que está experimentando básicamente este electrón es igual a menos, sería de poner E, la carga elemental por la magnitud del campo eléctrico dividido la masa del electrón, este menos que está acá en dirección J. Pero la magnitud es un número, entonces este signo menos se mete dentro del vector unitario y la aceleración entonces básicamente sería así. La magnitud de la carga elemental, la magnitud del campo eléctrico dividido la masa del electrón menos, entra acá, menos J. En pocas palabras, podemos observar que el electrón, aquí, una vez que el electrón ande por acá, por ejemplo, él está experimentando una aceleración vertical y hacia abajo. Una aceleración en Y. Es muy semejante a que esta pelotita venga, o simplemente ella está experimentando una aceleración de la gravedad vertical y hacia abajo. Ahora, resulta ser que la carga elemental, pues obviamente es una constante. El campo no lo estamos variando, simplemente nos están dando su tamaño y está fijo. La masa del electrón obviamente no está cambiando. Por lo tanto, todo esto es una constante. Entonces tenemos un movimiento con aceleración constante. Pero resulta ser que la aceleración en mi sistema de referencia XY tiene una componente en X en Y más una componente Y en J. Si yo igualo la aceleración en X en Y más la aceleración en Y en J, igual a la aceleración que está experimentando el electrón, que sería esta, y tiene una magnitud acá así, que también lo puedo poner así solamente para que sea más fácil. Ok. ¿Dos vectores son iguales? Sí, solo sí, sus componentes son iguales. ¿Cuánto vale aquí la componente en X? 0, porque no hay componente en X en esta parte. Entonces, la componente en X tiene que ser igual a la componente en X. O sea que la aceleración en X tiene que ser 0. Y si la aceleración en X es 0, ¿qué implica? Un movimiento uniforme, tal que si tu aceleración es 0, eso significa que la velocidad en X simplemente es una constante. Y ahora, si la rapidez en X es una constante, eso implica que la posición es igual a la posición inicial más esa rapidez en X constante por el tiempo. Ahí tienes entonces la cinemática del movimiento de la partícula en dirección del eje X. Debido a que su aceleración es 0,
su rapidez en X va a ser constante, y eso implica que su posición va a variar de manera lineal con el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la componente en Y? Ahora tengo que la aceleración en Y es igual a menos la carga por en Y dividido la masa. Simplemente esto es, esto que está acá va a ser exactamente igual a lo que está acá. Ya estas dos componentes en la dirección J tienen que ser igual a esto. Mira, esto es como decir que la aceleración en Y, bueno, es negativa, pues, ¿no? O sea, va en dirección hacia abajo y tiene este valor. Es cuando yo te digo a ti que la aceleración de la gravedad es igual a menos 9.8, por ejemplo. Donde ese menos significa que va en dirección vertical y hacia abajo. ¿Ya? Eso sería básicamente algo semejante. Entonces ahí tenemos la tal aceleración. Pero es una constante. Y si es una constante, ¿qué significa? Significa que la rapidez en Y tiene que ser igual a la rapidez inicial en Y, menos lo voy a poner, la aceleración en Y por el tiempo. O que la rapidez en Y al cuadrado es igual a la rapidez inicial en Y al cuadrado, menos 2 veces la aceleración en Y por el desplazamiento en Y. O que el desplazamiento en Y es igual a la rapidez inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. O que el desplazamiento en Y no es más que la rapidez inicial en Y más la rapidez en Y dividido 2, todo esto multiplicado por el tiempo. Entonces, básicamente, aquí tienes ya la cinemática para la parte del movimiento en dirección Y. Ahora, todo lo tengo en función del tiempo. Veamos esta expresión de acá, aquí arriba, esta de acá. El delta Y nada más que el desplazamiento no es más que Y menos Y sub 0. Esto es igual a la rapidez inicial en Y por el tiempo, menos 1/2 de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Ahora, hagamos una cosa, hagamos un convenio. El punto de lanzamiento será el 0, 0. O sea, que básicamente le estoy diciendo que, fíjate bien, es muy importante colocar tu sistema de referencia y ubicar el 0. Básicamente aquí ya puse el 0, mira. Cabal es donde está siendo lanzado el electrón. Si hacemos eso, entonces, básicamente, la posición inicial es 0 y esta posición acá inicial es 0. ¿De acuerdo? Ahora, basándonos en esta ecuación, yo sé que la posición en X del electrón viene siendo igual a la rapidez en X, que es una constante por el tiempo. De acá yo puedo decir que el tiempo es igual a la posición dividido la rapidez en X, que es constante. Este tiempo que está acá, ahora lo voy a meter aquí y lo voy a meter acá. Por lo tanto, Y es igual a la rapidez inicial en Y por el tiempo, que sería la posición dividido la rapidez en X, que es una constante, menos 1/2 de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado, que sería la posición dividido la rapidez en X constante. Si simplificamos esto un poco, te darás cuenta que aquí voy a poner, fíjate bien que tengo Y como función de la posición en X. O sea, la posición en Y como función en X es igual a la rapidez inicial en Y dividido la rapidez en X constante por X, por la posición en X del electrón, menos 1/2 de la aceleración en Y dividido la rapidez en X al cuadrado, que es una constante, por la posición del electrón en X al cuadrado. Mira, esto que está acá era lo que yo te estaba diciendo de qué significa una trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Y cómo traduces en tu geometría esa trayectoria? Obviamente es una función cuadrática. Eso significa una parábola. Y hay un signo menos. Entonces, es algo así.
Aquí yo tengo mi sistema XY, aquí tengo la pelotita, o en este caso el electrón, así como estábamos con el tiro parabólico, que va a ser muy semejante. Lanzo al electrón con cierta rapidez inicial, ¿y qué es lo que va a pasar? Según eso que está aquí, la trayectoria tiene que ser una parábola. Y es como trabajar movimiento tiro parabólico, en este caso. Bien, entonces ahí está la respuesta a la primera pregunta de cuál es su trayectoria. ¿Y eso qué implica? En el inciso B nos dicen chocará en alguna de las placas. Entonces, ahora lo que me puedo imaginar es las placas acá, el campo eléctrico que no esté muy cercano a los bordes de las placas, porque si está cercano a los bordes de las placas, entonces el campo eléctrico ya no es constante y entonces ya no se puede trabajar como lo estamos trabajando, pero en nuestro caso estamos considerando el campo eléctrico de manera constante y entonces nos olvidamos por un momento por los efectos de borde que no nos van a interesar en este momento. Bien, entonces lanzamos el electrón con una cierta rapidez inicial y con un cierto ángulo. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Una, que haga esto, por ejemplo así, siguiendo la trayectoria parabólica. Otra que haga esto. U otra que haga esto. Choque. Y si no hubiera placa, pues seguiría por ahí, ¿verdad? Esas serían las posibilidades. Entonces, ¿dónde chocará el electrón? ¿Chocará en la placa de abajo? ¿Chocará en la placa de arriba? ¿O puede ser que pase de largo? Ahora, aquí, te lo dije así, pero hay un caso muy importante. Cuando el electrón sale de las placas, ya no hay un campo eléctrico. Y si no hay un campo eléctrico, ya no hay fuerza. Y si no hay fuerza, por la primera ley de Newton, entonces el vector velocidad sería tangente a la trayectoria y el electrón ya no debería de seguir una trayectoria parabólica, sino que debería seguir por la primera ley una línea recta. Entonces esto ya no, ¿verdad? Esto no es cierto porque no está dentro de la región de campo eléctrico. Entonces él debería de seguir la dirección del vector velocidad como una línea recta y luego chocar en la pantalla. Bien. Entonces, me pregunto ahora, ¿dónde chocará? ¿Cómo lo hacemos? Yo sé que la distancia entre las placas, la distancia D, es de 2 centímetros. Aquí, 2 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es esto, mira. Voy a calcular cuál es su altura máxima. Si su altura máxima es menor que D, o sea que los 2 centímetros, entonces hay dos posibilidades, o esta o esta. Si la altura máxima es mayor que 2 centímetros, eso significa que tuvo que haber chocado en la placa superior. Acuérdate que aquí hay 2 centímetros, mira que la longitud nos dice que son 10 centímetros. O sea que son 10 centímetros comparado con 2 centímetros. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces me voy a toda esta cinemática que está acá. Por ejemplo, para la altura máxima, ¿qué se requiere? Que la rapidez en Y sea 0. Pero no lo voy a buscar en el tiempo, porque lo que quiero buscar es el desplazamiento, y este desplazamiento compararlo con la distancia D entre las placas. Entonces hagámoslo así. La rapidez en Y al cuadrado es igual a la rapidez inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la aceleración en Y por el desplazamiento en Y. Ahora, la rapidez. El electrón tiene una rapidez v sub 0 bajo un cierto ángulo θ de 45 grados. Entonces, es obvio que tengo una componente en X, rapidez inicial en X, que le he llamado rapidez en X, que es una rapidez constante, esta rapidez que está acá, una rapidez constante en la dirección del eje X, y es obvio
que tiene su componente inicial en Y. Podríamos hacer cálculos numéricos para que todo sea más fácil, o sea, la rapidez inicial en X sería igual a lo que le he llamado la rapidez en X, y es igual a... El tamaño, acá sería la hipotenusa, es de 6 por 10 a la 6. Y lo voy a proyectar en la dirección del eje X, o sea, por el coseno del ángulo. Y el ángulo vale 45 grados. Por lo tanto, esta rapidez en X es igual a... Sería 6 exponente 6. Eso me da 4.24 por 10 a la 6 metros por unidad de segundo. De manera semejante puedo decir que la rapidez inicial en Y es igual a su tamaño, que es 6 por 10 a la 6, y de esto lo voy a proyectar en la dirección Y, o sea, por el seno del ángulo, o sea, por el seno de 45 grados. Esta rapidez inicial en Y vale entonces 6 exponente 6, 45 seno, multiplicado, como el seno de 45 es igual al coseno de 45, entonces me da la misma respuesta, 4.24 por 10 a la 6 metros por unidad de segundo. Aprovechemos también para calcular el tamaño de la aceleración. La aceleración en Y es igual a la carga por la magnitud del campo en Y dividido la masa del electrón. O sea, esto es igual a decir 1.6 por 10 a la menos 19 multiplicado por el campo eléctrico, que tiene un valor de 2 por 10 a la 3, dividido la masa del electrón, que sería 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esta aceleración en Y es igual a... Esto da 3.51 por 10 a la 14 metros por unidad de segundo al cuadrado. Bien, ya tenemos entonces, básicamente, calculadas la rapidez inicial en Y, la rapidez en X y la aceleración, todas esas cantidades. Por lo tanto, procedamos a calcular esto. Estábamos con que lo que queríamos encontrar era cuál es la altura máxima. ¿Para qué? Para compararla con la distancia D de separación de las placas. Si la placa tiene una distancia de 2 centímetros, entonces si la distancia máxima es menor que los 2 centímetros, puede ser que se den estas dos posibilidades. Si es mayor, puede ser que se dé esta y choque entonces en la placa de arriba. Entonces, la condición de la altura máxima es que esto sea 0. Por lo tanto, habría que poner que la rapidez inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la aceleración en Y por el desplazamiento en Y tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, esta distancia delta Y tiene que ser igual a la rapidez inicial en Y al cuadrado dividido 2 veces la aceleración en Y. O sea, la rapidez inicial en Y sería de 4.24 por 10 a la 6, todo esto al cuadrado, dividido 2 veces la aceleración, que anda en, aquí está, 3.51 por 10 a la 14 metros por unidad de segundo al cuadrado, y esto nos da 3.51 por 10 a la 14 multiplicado por 2, inverso, 4.24 exponente 6, esto al cuadrado, multiplico, y este desplazamiento en Y es igual a 2.56 por 10 a la menos 2 metros, o sea, es igual a 2.56 centímetros. ¿Qué te dice esta respuesta? Fíjate, la distancia de separación que hay entre las placas D es, según nos informan, es de 2 centímetros, mientras que la altura máxima es 2.56. Haz de cuenta que no hubiera placa. Si no hubiera placa, esto hubiera sido así, mira. O sea que por acá estarían los 2.56, por decir algo. ¿Ok?
¿Entiendes? Ah, pero como hay placa, entonces chocó aquí. Entonces respondemos a la pregunta, ¿chocará en alguna de las placas? Sí, choca en la placa de arriba, definitivamente. Y ahora la pregunta es, ¿en qué sitio lo hace? Ah, entonces bien podríamos decir, sí, fíjate bien, y esto es muy importante otra vez, por eso es que a veces no te pone mucha atención al sistema de referencia, pero es muy importante. Debido a que yo puse mi sistema de referencia acá así, X, Y, entonces el eje de las X, aquí es donde se responde. ¿Y dónde lo hace? Lo hace aquí. Ah, bueno, entonces lo hace a una cierta distancia X medido en mi sistema de referencia. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta tal X? O sea, esa posición que tiene el electrón en X cuando choca en la placa de arriba. Para responder esto, entonces, ¿qué hacemos? Sabemos cómo es la cinemática, porque la aceleración en X va a ser 0, o sea que la velocidad en X va a ser una constante, eso implica un movimiento uniforme, y que la posición en X la puedo encontrar así. Pero ahora necesito saber este tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo que tarda en chocar en la placa de arriba. O sea, el desplazamiento en Y va a ser igual a la rapidez inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. O sea que 0.02 centímetros tiene que ser igual a la velocidad inicial en Y, que es 4.24 por 10 a la 6 por el tiempo menos 1/2 de la aceleración, que vale 3.51 por 10 a la 14 por el tiempo al cuadrado. Voy a arreglar esta ecuación de la siguiente manera. Voy a poner 3.51 exponente 14. Esto lo divido entre 2. Esto lo voy a pasar del otro lado. Y sería de poner 1.76 por 10 a la 14 por el tiempo al cuadrado. Luego este que está positivo pasa a negativo, como menos 4.24 por 10 a la 6 t. Y de este lado pues tenemos el más 0.02, porque es un desplazamiento positivo ya que va hacia arriba. Hecho eso, procedemos entonces a calcular un tiempo 1 y un tiempo 2. El primer tiempo nos da 6.44 por 10 a la menos 9 segundos, y el segundo nos da 1.77 por 10 a la menos 8 segundos. Fíjate en esto, hay dos soluciones y ambas son positivas. ¿Cuál de las dos escogerías? Entonces míralo pues. Mira esto. Es como que de repente tú estás aquí parado en tu 0,0. Aquí viene la trayectoria del electrón. Hagamos de cuenta que en la placa de arriba no está. Entonces viene esto y hace esto. Pero va a llegar un momento, fíjate bien, en que en el movimiento del electrón, si no hubiese placa arriba, viene y llega a esta altura, que es la altura de 2 centímetros. Después pasa un poco de tiempo, llega a una altura máxima, comienza a caer y llega otra vez a la misma altura. Pero este tiempo tiene que ser menor que este tiempo. ¿Y de este tiempo cuál es el menor? El menos 9 a la menos 8. Pues el menos 9. O sea que para este tiempo el electrón choca. Y para este tiempo, si no hubiera placa, el electrón sigue, llega a la altura máxima, baja y luego llega a una distancia que está a 2 centímetros de acá. Pero como hay placa, entonces ahí se queda el electrón. Y entonces consideramos el tiempo menor. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ya considerado este tiempo acá,
La posición en X sería igual a 0, porque ya dijimos que por convenio iba a ser 0 la posición inicial, ya que era el punto de lanzamiento. La rapidez en X, que es de 4.24 por 10 a la 6, y el tiempo es de 6.44 por 10 a la menos 9. Esto nos da 2.73 por 10 a la menos 2 metros, o en pocas palabras, 2.73 centímetros. O sea, que aquí están las placas, miden 10 centímetros de largo y 2 centímetros de separación. Se lanza el electrón por acá, que aquí son 2 centímetros aproximadamente, entonces serían 2.73 como por acá, o sea que el electrón hace esto, choca ahí. Choca a una distancia de 2.73 centímetros. Básicamente esa sería en qué sitio lo hace. Ahora, te hago una pregunta. Yo aquí resolví una ecuación cuadrática, porque utilicé esta expresión. Pero habrá otra solución. Mira pues. Por ejemplo acá. ¿Será que podríamos utilizar esta? Porque conozco Y. Conozco estas cantidades. Conozco estas cantidades. Y lo que ando buscando es X. El problema está en que en ambos lados, tanto para, primero averiguamos aquí el tiempo. Una vez averiguado el tiempo, con el tiempo calculamos cuál es la posición en X. Solo que en la ecuación de la trayectoria, ahí no hay necesidad de calcular el tiempo, aunque tengamos una cuadrática. Por ejemplo, ¿cuánto vale Y? 0.02 metros o 2 centímetros. La rapidez inicial en Y, que vale 4.24 por 10 a la 6. Dividido la rapidez en X, que es la misma porque el ángulo es de 45 grados. 4.24 por 10 a la 6. Todo por X. Menos, ahora sería de poner un medio de, aquí voy a poner la aceleración en Y, que vale 3.51 por 10 a la 14, dividido 4.24 por 10 a la 6, que sería la rapidez en X, todo esto al cuadrado, por X al cuadrado. Ahora reduzcamos estos numeritos, sería de, arreglemos acá, voy a trabajar esta parte. 4.24 exponente 6, eso lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 2, saco la inversa, y lo multiplico por 3.51 exponente 14, eso me da 9.76. Este signo menos, lo pasarlo para allá, pasa positivo. Sería 9.76x al cuadrado. Luego esta cantidad, este es 1. Como aquí tiene un signo positivo, al pasarlo del otro lado pasa negativo. Menos x más 0.02. Esto es igual a 0. Esto me va a dar entonces dos soluciones. La primera sería de 2.72 por 10 a la menos 2 metros, o sea, 2.72 centímetros. Y la segunda sería de 7.52 por 10 a la menos 2 metros, o sea, 7.52 centímetros.
¿Cuál de las dos es la correcta? Acá, por los decimales en la calculadora, pues no importa. 2.73, 2.72, esto no es problema ahorita. Ahí estamos bien. Aquí nos dio esta respuesta. Y esta X para 7.52 centímetros, ¿qué pasa con ella? Pues mira, es como que hubiera pasado esto así. O sea que si aquí hay 2.73, si no hubiese placa, esto sigue de largo, llega a una altura máxima y vuelve a bajar hasta la altura de 2 centímetros, donde hasta acá está pegando en la placa a una distancia de 7.52 centímetros. Pero como hay una placa, entonces este fenómeno no se puede dar. Entonces esta solución queda descartada y solo nos quedamos con la más pequeña, que cuando pega aquí, o sea, a los 2.72 centímetros, semejante a este que está acá. Ahí tenemos entonces este problema resuelto.